Vamos a escuchar la opinión de Sofía. Sofía, ¿qué opinas que este cargador de aquí haya costado 8.000 euros? Que esté sin funcionar y que haya dos coches que no son eléctricos cargando. Recordad que estamos en el Carpio, en Córdoba. ¿Una pena? Bueno, al final los políticos no son ni buenos ni malos, pero lo que sí es verdad es que tienen que gestionar dinero de todo el mundo y ahí estáis viendo 8.000 euros tirados a la basura. Y bueno, como bien dice Sofía, ¿cómo se le puede sacar provecho a este cargador, gorda? La desmantela, la vendes por pieza, que el cobre se paga muy bien. O sea, en los próximos años el único beneficio que se le puede sacar a este cargador es que alguien venga, lo desmantele y lo venda por pieza o por peso o algo. Como que es no mi pueblo, estamos dando ideas, ¿eh? no os das ideas, ¿eh? Pero como es mi pueblo y yo vengo aquí bastante, os voy a poner por aquí un vídeo que es de un short, que si no estás suscrito es por lo que no lo has visto, de para qué se usa este tipo de cargadores, sobre todo en los pueblos y aquí en Andalucía, que somos muy nuestros. Bueno, vamos a ir a Fuente Palmera, ¿vale? Que le dieron 7.800 euros, como podéis ver en pantalla, y no está muy lejos, está a unos 38 minutos en coche, así que vamos a salir. Si por el camino veo que hay alguno, igual me paro, pero ya os digo que complicado va a ser el que me encuentre algún cargador. Tened en cuenta que estoy usando Electromaps, a ver si los encuentro, pero seguramente tenga que ir a la noticia de cuando se echaron la foto el alcalde o alcaldesa de turno, que esa foto seguro que se la echaron y más o menos por la foto o preguntando a la gente, igual encuentro el cargador, porque ya digo que ni en Tesla ni en Electromaps me sale este cargador que supuestamente tiene que llevar aquí instalado 9 meses. Vamos a llegar ya al ayuntamiento a ver si está el cargador por aquí. En todo el camino no lo he visto en ningún sitio, pero esto hay que preguntar a la gente. A ver, es algo que lleva un año ya instalado, es un trozo de metal que tiene que estar en algún sitio y sinceramente espero que le suene a alguien, porque si no, por lo que es Google Maps y tal, imposible encontrarlo, la verdad. Pero imposible, o sea, no estoy exagerando, es que es imposible. Bueno, salgo de la gasolinera que me han dicho que pregunta ahí y ni idea, la gente le pregunta ya a 3 personas y flipan. O sea, un punto de carga aquí en Fuente Palmera, no tienen ni idea de dónde puede estar. Justo una familia al salir de la gasolinera mientras grababa el vídeo, muy amable, muy simpático, me han explicado y está aquí, mira. Está al salir del centro de salud, o sea, el centro de salud, de aquí está el punto de recarga. Me pone que pasa una tarjeta. Yo la verdad es que tarjeta no tengo, pero bueno, os cuento un poquito la historia, ¿vale? Preguntando, investigando un poquito, este punto de recarga en concreto debería llevar 8 meses funcionando, o sea, no instalado, sino funcionando y dando un servicio público, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no saben cómo hacerlo, no saben cómo se pone de pago, no saben cómo hacer ese contacto con el usuario, digamos, si con tarjetas o algo, vemos que está preparado para tarjetas, entonces un punto de carga que está muerto. Especulando, yo creo que este punto de carga, el primer uso que va a dar, va a ser cuando al ayuntamiento le den otra subvención, que no sea de 8.000 euros, sino que sea de 50.000, y compren un coche eléctrico, entonces se preocuparán para cargarlo gratis, claro, y habilitarán el punto de carga para su tarjeta personal y cargarán gratis el punto de carga. Esto es, o sea, una opinión al aire, ¿no? Esa es mi opinión. Lo que deberían hacer, si no sabes cómo tratarlo, lo abres al público, que aquí nadie tiene coche eléctrico, o sea, nadie. Además está en una zona en la que casas cerca y tal, bueno, tiene unas poquitas, pero ¿qué va a venirte? Un colgado como yo, un día, a probar a ver si funciona, y carga que te vas a gastar al mes, a lo mejor 10 euros como mucho, en dar un servicio a una persona que venga y lo necesite. Si no sabes cómo gestionarlo, ábrelo al público o háblate con Vehicle to Charge y que la aplicación te lo habiliten para cargar, pero no tengas un punto de carga ahí muerto, que al menos lo he encontrado. Lo voy a dar de alta en Electromaps y si alguien le puede seguir el seguimiento o sabe más, déjalo en los comentarios y me comentáis este punto de carga en concreto, qué experiencia tenéis con él. Zanjado el tema de Fuente Palmera, vámonos para Villa Viciosa de Córdoba, ¿vale? Vamos a movernos un poquito. Aquí hay bastantes sitios donde sí que les han aprobado puntos de carga, como en Villa Arta también, y luego en Peñarroya también, así que vamos a ir por esta zona. Son 3 pueblos y a ver lo que nos encontramos en cada uno de ellos.
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Y aquí voy, camino de Villaviciosa, con estas bonitas vistas. La verdad es que la carretera no es de las peores que he conducido por Andalucía, está bastante bien, digamos, aunque está llena de parches, pero eso es lo de menos, creo yo. Y voy con la sensación de que ya sé lo que me voy a encontrar. Es un poquito lamentable, ¿no? El tema de grandes empresas que sí que apuestan por lo eléctrico y luego te ves la administración pública que lo que hacen es gestionar nuestros impuestos, que no invierten en algo que a fin de cuentas dentro de 10 años quieren hacer obligatorio, quieren imponer a todo el mundo, ¿no? Al menos que se compren uno. Creo que es un poquito triste ver cómo en estos pueblos, sobre todo temas de partidos políticos, sus actividades se concentran en el corto plazo, en el primer y último año de mandato, y la culpa al final es de la gente que vota, ¿no? Porque si nosotros realmente pidiésemos proyectos a largo plazo, proyectos sostenibles, proyectos que un futuro, no solo lo quiero ya y lo exijo ya, sino tener un poquito más de perspectiva, algo que por ejemplo pasa mucho en China o en algunos países europeos, sobre todo los nórdicos, que tienen un plan de futuro para su país, pues irían las cosas quizá un poquito mejor, ¿no? Porque si el pueblo te pide largo plazo, tú lo ofreces largo plazo, y ahora mismo el vehículo eléctrico es lo que tenemos a medio y largo plazo, o sea, no hay otra cosa, y te lo impone encima la Unión Europea. Así que es triste, ¿no?, ser ciudadano de España, poder tener la suerte de viajar por el mundo y ver cómo en otros países sí que se hacen las cosas bien o simplemente mejor, porque nada es perfecto, ¿no? Y cómo aquí te sientes desamparado, ¿no? Invito a cualquier ente público que se ponga en contacto con AV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, ya que yo soy un simple usuario, ¿vale? Yo no soy nada en la asociación, es una asociación además sin ánimo de lucro, nadie se lleva nada. Lo único que nos llevamos es que somos usuarios de vehículos eléctricos y que luchamos de cierta manera por nuestros intereses, que mañana va a ser el interés de cualquier usuario de vehículo de combustión. A no ser que tenga la suerte de tener un coche muy bueno y que le dure 20 años después de 2035, ¿no? Y que bueno, que ojalá, ¿no? Lo más ecológico siempre es aguantar el coche que tenga, por mucho que contamine. Pero sinceramente invito a cualquier persona pública que se encargue de la gestión de puntos de recarga, de movilidad sostenible, a que se una a esta asociación, porque yo entiendo que ellos tampoco tienen por qué saber cómo funciona. Muchas veces son cosas que simplemente se las imponen y que ellos no entienden, o simplemente no tienen ningún tipo de educación acerca de la movilidad y menos de la movilidad eléctrica. Entonces lo invito de corazón a que se unan a AV, porque así al menos pidiendo consejo, preguntando a las personas que tenemos asignadas en cada provincia, o sea que hay un responsable en cada provincia de AV, que es una persona además, al menos aquí en Córdoba, en Sevilla, personas con muchísimos años de experiencia en movilidad eléctrica, a que te informen de lo que el usuario necesita y de cómo gestionar estos puntos de carga, que no te veas en un punto muerto, que no sepas qué hacer, que no sepas qué ofrecer. Cualquier usuario de vehículo eléctrico te va a poder ayudar, así que desde aquí te invito a que lo hagas y espero que al menos en estos 3 pueblos que voy a hacer en esta mañana consiga cargar en algún sitio, más que nada porque me estoy quedando ya un poquito tieso de batería. Por fin he llegado, madre mía. En el Electromas pasa mucho de que la ubicación no está exactamente donde debería. Entonces he estado dando la vuelta a todo el pueblo, y este pueblo la verdad es que como te metas a callejear es una ruina, te dan ganas de pegarte un tiro. Aparentemente funciona, pero esto ya sabemos cómo va, ¿no? O sea, hasta que no probemos no lo vamos a saber. Bueno, lo conseguí, ahí está cargando, ¿vale? Aquí lo vemos dentro, está cargando a 11 kilovatios de potencia. Ahí sí que se ve, y hasta el 90% pues sería un buen rato. Pero bueno, para lo que estamos aquí, primer cargador que funciona es de Endesa X. Bueno, el tuerto en
País de los Ciegos se supone que es el reino. Y cosas positivas y negativas. Negativas, esto es una entrada de paso, ¿vale? Para ambulancias y tal. Y como veis, ni es un aparcamiento como tal, ni está cubierto, ni está señalizado. Y si aquí hubiese dos coches, uno más a la derecha, igual obstaculiza un poquito la entrada y salida de vehículos. Yo creo que esto es carne de que alguien venga y aparque aquí lateralmente, cosa que impediría que cargasen dos coches, ¿no? Tal y como está marcado en el suelo, el aparcamiento. Pero bueno, al menos un cargador que funciona y como vemos, pues tiene aquí su cartelito de la subvención. Así que vamos a cargar un poquito, tampoco demasiado, y nos movemos al siguiente. Esto lo digo totalmente en serio, o sea, no sabéis la que he pasado para saber que era esta calle y no la de más abajo, que es donde marca. Aquí tenéis la gasolinera, ¿vale? Ahí se ve, la gasolinera. Subís un poquito más la cuesta hacia arriba y entráis por aquí a la izquierda, ¿vale? Conforme te asomas ya se ve que ahí al fondo hay una ambulancia o un centro de salud. Si está la ambulancia lo ves más fácil, ¿no? Pero bueno, se ve que están aquí estos cargadores. Y ahora vamos a subir la cuesta y vamos a comer algo. Esto ya es pedir mucho, ¿vale? O sea, a día de hoy en Andalucía, con que llegas a un punto de carga y funcione, te tienes que dar por satisfecho. Eso sí, un punto de carga lenta a 45 céntimos el kilovatio hora no es un precio competitivo. O sea, no lo es. ¿Qué pasa? Como es lo que hay, pues es lo que paga. Hemos cargado unos 14 kilovatios. Ahora mismo tenemos en teoría para 214 kilómetros. Y vamos para Peñarroya, ¿vale? He mirado en Electromaps, sí que sale que está el punto de carga ahí, aunque pone que no funciona. Pero bueno, yo creo que como aquí estamos para demostrar si funcionan o no, vamos a ir y a ver qué nos encontramos. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up. Pues justo he pasado por Villanueva del Rey y digo, uy, me suena este nombre de la lista. Y sí que hay aquí un punto de carga, está en la plaza del ayuntamiento. Se llega bastante fácil, ahora solo hay que ver cómo se carga. Pues sí que está cargando del tirón, ¿eh? Bastante bien. Está cargando a 11 kilovatios de potencia. Ahí lo tenéis. Y aquí lo que sí que veo negativo es las plazas en sí, ¿sabes? O sea, esta, si tú aparcas, por ejemplo, para cargar un Tesla, como el mío, que tiene el cargador a la izquierda, atrás. O sea, si quieres aparcar bien en la plaza, no puedes abrir la puerta porque tienes ahí ese pivote negro, ¿vale? Y luego si quieres aparcar otro coche o aparca arriba, haciendo la gitana, y ya sabes cómo. O es una moto y la puedes colar en algún sitio así más cerquita, pero si no está complicado, ¿eh? Ahí estaría el coche cargando, ¿vale? Y aquí hay un bar que tiene bastante buena puntuación. Encima hoy que es el día de la Constitución, bar español. Así que habrá que ir a tomarse algo. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I Pues ya hemos estado grabando un poquito con el dron, no sé si lo habréis visto. Y bueno, hemos cargado 5 kilovatios hora. Ahora vamos a dar aquí la vuelta. Y salimos, que me ha dicho aquí un chaval que salga por aquí. Así que vamos a seguir y nos vamos a It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, Bueno, it'll como never ya sabéis, be. estamos en Peñarroya. Y ahí tenéis otros 8.000 euros muertos de subvención. No sé muy bien, este no está ni arrancado siquiera. No sé si alguna vez ha funcionado, si funcionará. Aquí no tengo ni idea. La carpa esta, igual han montado aquí algún chiringuito y han usado este sitio, porque total, para el coche eléctrico no se usa y los minusválidos tampoco es que sea algo que se respete mucho aquí en España. Ahí tenéis. Así que mala suerte otra vez. La siguiente parada va a ser en Hinojosa del Duque, ¿vale? Que también he visto que aquí hay cargadores. Y voy a intentar no desviarme ya mucho más del trayecto. Vamos a ir aquí, Hinojosa del Duque, y luego al bajar pues cogeremos un par de cargadores más y creo que vamos a finalizar por hoy. Vamos a intentar hacer hoy un 10% de los cargadores, que es una muestra cortita, por lo que ya adelanto que en el futuro volveré a coger, o sea, en el futuro, el siguiente vídeo seguramente sea pero por otra zona, no tan ya por el norte.
Pero bueno, vamos a salir, son 26 minutos, 30 kilómetros, llegamos con el 31, a ver si hay suerte, y a ver qué nos encontramos allí. Estamos en Hinojosa del Duque, ¿vale? Y mirad qué curioso, ¿vale? Son de estos de la subvención, y para repostar hay que llamar a la policía local, así que vamos a echar una llamada a ver qué nos encontramos. Ya he llamado y dice que no sabe por qué está puesto su número ahí, si ellos no son los que tienen la tarjeta. Pero bueno, dice que va a llamar al responsable, así que supongo que no les llamará mucha gente, porque si no estarían ya hartos de coger el teléfono para no hacer nada. Que cuando digo no hacer nada es hacer de intermediario, directamente que pongan el teléfono de la otra persona y ya está. El punto de carga está bien ubicado, tenemos aquí una pista de deporte detrás y tenemos el auditorio municipal y allí hay bastantes bares y tal, pero la señalización pues no es correcta, como de costumbre. Pero al menos como que está así señalizado que no aparque aquí la gente, ¿no? Algo es algo. Bueno, ha sido rapidita la cosa, me dicen que está en mantenimiento. Es decir, que la persona que está a cargo pues no quiere venir a pasar la tarjeta. En fin, porque esto no está en mantenimiento, no tiene ningún color que no sea el de libre, ¿sabes? Entonces nada, esto es lo que te puedas encontrar cuando vienes a sitios y está para el uso de X personas, ¿no? Que esa persona a lo mejor tiene un ZOE, que puede ser que sea incluso institucional y que se lo haya pagado su función, ¿no? Como empleado público, y tiene su coche eléctrico, viene aquí, lo carga con su tarjeta y ya está. Pero claro, para el resto de usuarios del mundo, pues este punto de carga no está disponible. ¿Qué pasa? No vendrá mucha gente, porque si no el policía me habría dicho, mira, si ese número no es el nuestro, es de otro tío, no sé por qué estáis puesto el número, y ya lo habrían cambiado. Entonces nada, vamos a seguir con lo nuestro y otro punto que es un poquito ruina. Bueno, otra decepción. Vamos ahora a Fuente de la Lancha, que se supone que ahí hay otro, a ver qué nos encontramos allí, porque hemos vuelto a la mala racha, creo yo. Fuente La Lancha, aquí estamos. Me gusta este cargador porque es un cargador de combate y como tal yo voy a hacer lo mismo, o sea, no voy ni a aparcar siquiera bien. Porque es un cargador de combate, está aquí bastante fuera, ¿vale? Está al lado fuera del pueblo, en un sitio oscuro, en el recinto ferial, donde seguramente la gente venga a hacer botellón y tal. Y si dejas aquí el coche por la noche, pues igual te lo destrozan o igual te roban si vienes a cargar. Pero bueno, vamos a ver las instrucciones que tiene aquí, vamos a seguirlas. En ningún lado pone que esto sea con la subvención. Ya miras por detrás. Ah, mira, sí, aquí lo pone. Si es que hablo muy pronto. Aquí tenemos el proyecto subvencionado y tal. Vamos a probarlo y a ver qué pasa. Bueno, esto ha sido rapidito. No tiene corriente, no funciona la aplicación. En fin. Los que tenemos coche eléctrico sabemos cómo va el tema de la aplicación. Y nada, a la lista negra y seguimos. Seguimos la travesía, vamos al Ayuntamiento de Alcarcesco. A ver si aquí hay más suerte y podemos cargar un poquito. Pero bueno, mis expectativas no son muy altas, la verdad. Pues ya estamos aquí. La verdad es que se encuentra bastante rápido. Lo único que no me gusta es el sitio donde está. Que está aquí como un paso que hay al lado de la carretera. Pero este tiene pinta de que va a funcionar del tirón, la verdad. Ahí veis que está cargando el bicho. Va a cargar a 11 kilovatios de potencia. Al final pensé que hacía falta una tarjeta o algo, pero desde Electromaps se puede activar el punto de carga. Cuesta 0,30. Así que vamos a enchufar el coche un poquito y vamos a dar una vuelta. A ver qué hay por aquí que ver. Si soy sincero, este punto de carga lo había dado por perdido. Por dos motivos. Primero porque ponía en muestra la tarjeta. Y segundo porque estaba lleno de telaraña. Pero cuando he ido a poner la review en Electromaps, pues ahí ya he visto que se podía activar la carga desde ahí. Y que tenía puntuación de que sí, se puede cargar. Así que nada, me parece un precio bueno. 30 céntimos no está nada mal. La pregunta quizá, ¿por qué algunos valen 45, otros 30, otros son gratis? Si se instalan con dinero público. Bueno, ya cada uno que tenga las políticas que tome en su pueblo, ¿no? Pero quizás es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Ya se ha hecho tardecillo. Hemos estado aquí viendo la prórroga del España-Marruecos y los penaltis que han perdido, pero bueno, lo que hay. Y hemos estado cargando el coche, ha cargado 9 kilovatios hora. Hemos estado unos 40 minutos, 45 minutos aproximadamente.
y ya salimos para casa, ¿vale? Son unos 100 kilómetros de 7 cargadores que hemos probado, es decir, más del 10% de los que han instalado. 4 no iban, 3 sí, y yo creo que si no fuera por la lacra, que es el hecho de que el punto de carga tenga la tarjetita un funcionario que depende de si él quiere hacer que cargues o no, tú puedas o no cargar. Si quitásemos eso no estaríamos mal, pero como es lo que hay, pues bastante mal. Ya te digo, suscríbete porque no voy a hacer la conclusión tampoco. Voy a hacer otro vídeo más, creo que 10 cargadores es muy poquito. Y además que por mi zona hay muchísimos cargadores de estos que están subvencionados. Así que suscríbete, dale a like si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Chao.